Señor, al principio de la temporada, Dios me llevó a caminar en el fruto del Espíritu. La primera lección que hablé sobre la mansedumbre y la humillación. El segundo tema fue el dominio propio, donde es el freno a las pasiones de este mundo, y sin dominio propio no podemos tener una vida de piedad. Y hoy titulé a esta prédica ¿Qué familia? ¿Y en qué familia Dios no tiene que resolver cosas? En toda familia. Es más, cuando yo llegué a la familia de mi amada esposa, mi cuñado, el Leo, me dijo, los parientes no se eligen, vienen solos, tal cual. Y acá estamos, hace 24 años estamos casados con mi amada. Y hoy voy a estar hablando de la paciencia. Por eso cuando la escuchaba a mi hermana, que en el Kairos de Dios, las promesas de Dios, Dios las cumple. Es amén y así es. Hoy vamos a estar hablando de una virtud que es muy poco exhibida dentro de la sociedad. Y no solo que muchas veces no queremos tener esta virtud, sino tampoco tenemos interés de cultivarla. Y Dios pone ciertos procesos, ciertas situaciones, pero también personas, para justamente sacarnos buenos. Para que este fruto fluya y crezca en cada uno de nosotros a la manera de Dios. Esta es una generación que es concedida por llamarse una generación instantánea. Queremos todo ya. Vos fijate que queremos la ley del menor esfuerzo y hay ejemplos de sobra. El microondas que vino a querer suplantar a la hornalla, el fuego lento, que es el proceso que Dios nos está puliendo, el mail, el WhatsApp, el Telegram, Facebook, Instagram. Y mirá, si no es verdad que el WhatsApp muchas veces queremos agarrar y todo ya rápido, que hasta inclusive, no sé si fue a partir de este año, WhatsApp implementó para escuchar los mensajes mucho más rápido. Entonces, mirá si la tecnología no va avanzando, pero también muchas veces hace mucho daño. Entonces, Dios bendiga, le pedí. bueno, acá hay un mensaje del pastor Oscar que lo puse en nivel 2 y va más acelerado. La intención era que lo escuche todo el pueblo. Y es verdad que la tecnología ha traído avances, pero también ha traído mucho daño. Donde solamente apretar una tecla se puede viralizar información tratando de dañar a personas, dejarlas mal paradas, bajo estas redes, WhatsApp, Facebook, Telegram, y muchas veces eso también pasa también dentro de la iglesia. En una sociedad esto puede causar mucho dolor. Mientras menos amamos, menos pacientes somos. Vos fijate que yo hablé la primera lección, mirá cómo Dios trabaja en equipo, que una vida de mansedumbre es una vida de humillación.
la mansedumbre y la humillación van de la mano, porque una trabaja externamente, como habíamos dicho, y otra internamente. Yo no puedo amar a mi hermano si yo, primeramente, no tengo amor por mí mismo. La segunda, el dominio propio, no podemos tener una vida de piedad. Y en esta no podemos tener paciencia si no amamos. La impaciencia es una debilidad e inmadurez emocional, y no solamente emocional, sino espiritual, que se caracteriza en nuestro egocentrismo. Cada uno de nosotros tenemos una naturaleza caída que si no se la rendimos a Dios, yo voy a tener la razón, pero acá somos 50 y cada uno va a querer tener la razón. ¿Por qué? Porque tienen que ser pensado en las cosas que tienen que ser hechas a mi manera, en mis tiempos, como yo las deseo. La persona impaciente no quiere esperar, pero tampoco desea esperar. Ninguna virtud del fruto del Espíritu, la paz, la paciencia, la benignidad, el dominio propio, se agarra y fluye de la noche a la mañana. Es todo un proceso, hermanos. Pablo habla en Efesios, vestidos del nuevo hombre, que es el mismo que habla en Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu. Y es lo que Cristo vino a exhibir acá en la tierra cuando Él estuvo esos 3 años que Dios lo mandó a exhibir. Dios cultiva nuestra paciencia por no buscarla, por no tener interés y por no desarrollarla. Y yo tenía un mal concepto. A mí en otra iglesia me habían enseñado, no, pedí todo, dominio propio, pero no pidas paciencia porque van a venir tribulaciones. Pero ¿sabes qué? Cuando carece una de estas cualidades del fruto del Espíritu Santo, atrás de eso, si no la cultivamos, hay un pecado. Entonces, ¿es necesaria? Seguro que es necesaria. Y si no, Dios no se va a hacer cargo de que fluya esa paciencia en nosotros para crecer. Y esto, hay 4 pasos que Dios quiere formar la paciencia en nosotros. Primer paso, en un entierro. Después, el segundo paso, un nuevo nacimiento. Un tercer paso, que es el crecimiento. Y el cuarto, que es la fructificación. El hombre natural tiene un gran problemón, que ya que creemos que el calendario de Dios, ¿me entendés?, es igual al de nosotros. Y muchas veces nosotros lo queremos llevar corriendo a Dios o ir por delante de Dios, y es ahí a donde fracasamos una y otra vez. Un día en el tiempo de Dios son como 1000 años en nuestro. Cuando recién la hermana compartía, me acordaba de la vida de Abraham, que esperó 25 años para llegar a esa promesa que Dios le había dicho, que iba a tener el fruto de esa promesa, que iba a ser su hijo Isaac. Tuvo que esperar 25 años. O también Moisés, que esperó 80 años para ser el líder más grande del Antiguo Testamento. Moisés, cuando el diablo no lo quiso hacer nacer, Dios dijo no. Fueron 40 años que él tuvo que vivir, los primeros 40 años de vivir en esclavitud.
los segundos 40 años en el desierto donde Dios lo fue formando para que los últimos 40 años ser el líder que lo llevó a ser de gran bendición al pueblo de Israel y donde encomendó a Josué y a Caleb. Vos fijate que Israel tuvo que pasar 430 años de esclavitud, 4 generaciones para llegar a lo que llegó. O también pasaron entre el Antiguo Testamento y el Nuevo 400 años de silencio. Desde el último libro profético hasta que llegó la voz de Juan el Bautista, pasaron 400 años de silencio. Pasaron más de 2000 años y todavía Cristo no vino, porque el calendario de Dios y el nuestro son muy distintos. Y si querés ver resultados rápidos, no estamos listos para caminar los caminos de Dios. Debemos una palabra, año de conocimiento de unción. ¿Saben qué? El pastor Oscar lo dijo el otro día. Debemos entenderlo a Dios. Y yo no puedo llevar corriendo a Dios porque no es a mi manera. Y es ahí a donde fracasamos. Y debemos entender 2 cosas. Dani, ¿me pones las 2 preguntas? ¿Cómo se forma la paciencia? Y la segunda, ¿cuál es la necesidad de la paciencia en un creyente? Y vamos a la primera. Esta respuesta, ¿cómo se forma la paciencia?, tiene que ver con el carácter de Cristo. Y vos fijate que el carácter de Cristo lo vamos a mostrar como un diamante en bruto. ¿Saben cómo se forman los diamantes? Los diamantes es un pedazo de carbono o de grafito que se producen a profundidades donde hay una capa de la corteza terrestre que se llama magma, donde hay mucho calor durante mucho tiempo. Por eso los mineros hacen los túneles para sacar esa gema y después pulirla. ¿Y sabés qué? Es un diamante, es precioso, y es así con cada uno de nosotros lo que Dios quiere hacer para llegar a esa tierra prometida. El otro día Melanie hablaba de que muchas veces nos comemos de ese alimento del maná en el desierto, pero muchas veces nos acostumbramos a comer de ese maná. Pero hay otro alimento espiritual que es la tierra prometida, que fluye leche y miel y que es mejor. ¿Por qué te digo que es mejor? Porque muchas veces nos acostumbramos a estar de desierto en desierto. Y ojo, hay desiertos que son permitidos por Dios, pero hay desiertos que por querer hacer las cosas a mi manera, entramos en un desierto personal con Dios, que Dios no quiere que vivamos ese desierto. Entonces es ahí porque somos duros. Y tiene que ver con el carácter de Cristo esto. Y este mineral se forma en grandes profundidades, a altas temperaturas, bajo presión y durante un largo lapso de tiempo. Cuando nosotros llegamos a una posición y ese carácter de Cristo no está formado en nosotros, huele a desastre en nuestras vidas. Porque el mundo te gradúa en una profesión y después te ofrece abogados, lo que sea, contadores. En cambio, en Cristo es distinto. Fíjate que es al revés del mundo. Te ofrece tribulación y una humillación para sacarnos buenos. Es totalmente distinto. Por eso,
los pastores, los líderes, tenemos que empezar a formar gente, pero tranquilos, despacio, en los tiempos de Dios, porque muchas veces formamos personas o ponemos en lugares donde la persona todavía no está preparada porque Dios dijo, no es el tiempo, y termina siendo lastimada la persona. Entonces eso es una cualidad que los pastores, el diácono, los líderes tenemos que tener en cuenta. Debemos aprender a caminar los caminos que Dios tiene y las estrategias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ver, Dani, lo que dice el Salmo 103:7. Sus caminos notificó a Moisés. ¿Quién habla? Dios. Y a los hijos de Israel sus obras. O sea que Moisés sabía cómo agarrar y llegar a la tierra prometida. Pero a través de Moisés avisó a los hijos de Israel para sus obras. ¿Y cuál fue la estrategia que Dios utilizó con Moisés? Lo que había dicho antes. 40 años de esclavitud. Rescatado de las aguas fue Moisés. 40 años en el desierto para ser el líder más grande. O también vemos las estrategias que Dios utilizó en José. ¿Cuál fue la estrategia de Dios para José? La cárcel. O fíjate, para Dios llevarlo a la cúspide. La estrategia que Dios utilizó en la vida de Daniel para ser la mano derecha de Nabucodonosor fue el exilio junto a su pueblo de Israel. Dios jamás ha formado líderes con estrategias del mundo. La tribulación es el método a través donde Dios nos forma a cada uno de nosotros, sus hijos, porque nos ama, porque quiere sacar lo mejor. Y nosotros llegamos acá, de esta manera, Sanidad de las Naciones. Es allá donde decimos, yo estando en el mundo no tenía problemas. Y es ahí a donde empiezan todos los problemas. ¿Pero por qué? Porque atrás de cómo llegamos a Sanidad de las Naciones, también va a haber que afrontar, como hay derechos y obligaciones de ciudadanos, en la ciudadanía de Cristo, nosotros vamos a tener que afrontar las consecuencias de las cosas que hicimos mal. Y es lo que Dios nos va a tratar de sacar de a poquito y hacer esa gema preciosa que Él quiere para su eternidad. Vamos a ver qué dice Romanos 5, del 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahí. La meta de Dios para con nosotros es el carácter de Cristo. Y este es el fruto de la espera, del saber esperar, de confiar en Dios, que la promesa de Dios se va a cumplir. El fruto de la reflexión mientras caminamos despacio, y la paciencia es el fruto de la tribulación, del sufrimiento, de la dificultad, de las lágrimas, de las pérdidas, del llanto, de las heridas, del abandono, del rechazo. Cuando Dios me estaba dando esto, me acordaba cuando Yamile, antes de que Dios la levante como pastora, tuvo que pasar por este proceso donde Dios nos lleva al desierto y nos quiere pulir entero para nuevos niveles que Dios tiene para cada uno de nosotros. O sea que ninguno de los que estamos acá vamos a zafar de eso. ¿Me entendés? Así que abrochate el cinturón
y vamos por más, como digo. Y vos fijate que Diana el miércoles habló de las emociones. Y vos fijate que esas emociones son necesarias. ¿Por qué? Porque es un sufrir, pero no con sabor amargo como te ofrece el mundo. Es un sufrir bueno, porque es ahí a donde vamos a agradar a nuestro dueño. Y es el instrumento que Dios va a llevar a cabo su propósito eterno en cada uno de nosotros. Nos enseñan lecciones valiosas. Es el sufrimiento que el creyente es inevitable. Y vamos a ver qué dice Filipenses 1:29, porque lo vamos a ver a la luz de la palabra. Porque a vosotros os es concebido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también padezcáis por Él. O sea que fuimos predestinados a sufrir también por Él. Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, si os que falte cosa alguna. Entonces, si Cristo llegó así por cada uno de nosotros, no puede ser que nosotros llegamos en un penthouse allá en el piso 128 con una vista panorámica, con un jacuzzi, pileta, agua climatizada, en invierno, en verano que esté espectacular, con aire, calefacción. No, nosotros seguidores de Cristo vamos a padecer también porque somos seguidores. Es totalmente lo contrario a lo que te ofrece el mundo. Y a la luz de la palabra, un significado que busqué de paciencia: capacidad para saber esperar y soportar las tribulaciones, venciéndolas para luego llegar a nuestra tierra prometida, en el Cairo de Dios y a la forma de Dios, bajo presiones, con tranquilidad. ¿Por qué? Porque hay una de las cosas que cuando viene de Dios, Dios te da paz, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque no estás aferrado a la tribulación, porque sabes quién es el que te quita esa tribulación. Bajo el Cairo de Dios y a la forma de Dios, bajo presiones, con tranquilidad y esperanza que Él hará. En el diccionario secular, sinónimo de paciencia, capacidad de poder o soportar algo sin alterarse, facultad de saber esperar y soportar las cosas pesadas. Paciencia igual a tolerancia, calma, perseverancia, soportar. Y a través de las tribulaciones entraremos al reino de Dios. Así lo llegó Cristo, y si Cristo llegó, es lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Y la segunda pregunta, la necesidad de la paciencia en cada uno de nosotros como creyentes. Y vos fíjate que es para saber esperar fielmente la promesa que un día Dios nos soltó a cada uno de nosotros, las promesas de Dios. Y vamos a ver dos versículos que van de la mano, que son Hebreos 12:1 y el 11:13. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor de nuestra tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y de pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo,
y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y esto habla de la palabra de Dios, que hay una nube de testigos que fueron hombres y mujeres de fe que creyeron, fueron fieles y llegaron. Y la carrera, no se habla de una carrera de 100 metros, que hoy vamos a tener esa tribulación. Se habla de una maratón. La diferencia de una carrera y la maratón, la carrera de 100 metros son justamente una cuadra. La maratón son 42 kilómetros. Para que sepamos que va a ser toda una vida donde Dios nos va a querer seguir puliendo al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y estos testigos que están en la palabra de Dios te dicen, sigamos adelante, que lo mejor está por venir. Y la maratón se caracteriza por no la velocidad cómo vamos, sino por la resistencia que logramos hacia una misma dirección. La maratón requiere más energía, mejor entrenamiento, que son los entrenamientos que nos mete el Señor. Necesitamos paciencia para ser obedientes a un largo tiempo y en una misma dirección. Estos son 2 versículos que hablan de esa nube de testigos. Y es importante el sufrir bien para Dios, porque es importante como yo vivo, como yo muero a mi naturaleza y como yo agrado a mi Rey de Reyes. Y vamos a ver qué dice 1 Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea que el sufrir bien por Cristo, por Dios, vamos a hallar gracia delante de los ojos de Él. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Sufrir fuera de los caminos de Dios o sufrir que sabiendo que vamos a recibir una vida eterna? Un cristiano impaciente es un cristiano airado y esto le da una mala reputación a la fe. Y no te hablo de que no te podés enojar, pero ya cuando continuamente yo conté el testimonio cuando Dios me llevó a tener dominio propio, el sacarnos, despojarnos de ese pecado que no nos ayuda a correr esa carrera que Dios quiere que la corramos. El sufrimiento de Pablo, él lo sabía. Pablo tuvo naufragios, sufrió latigazos, persecuciones, cárceles, abusos, injusticia y cultivó un sufrimiento sin amarguras. O fíjate que esto fue parte del currículum de Pablo. Y cada uno de nosotros tenemos un currículum que un día vamos a llegar al cielo y lo vamos a presentar. Todos los que estamos acá tenemos un pasado. Todos llegamos de maneras distintas acá. Pero ¿saben qué? Un pasado que el mundo condena, pero que Cristo nos vino a redimir y nos vino a hacer salvos. Y esto fue parte de ese currículum. José fue vendido por sus hermanos, esclavo, sirvió a Potifar, sirvió a Dios. La mujer de Potifar trató de calumniarlo y a través de esa estrategia que Dios utilizó, lo llevó a la cúspide del poder. Vamos a ver qué dice en Efesios 4, versículos 2 y 3. Y con toda humildad y mansedumbre soportados con paciencias
los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Listo. No puedo amar sin soportar. No puedo soportar sin paciencia. No puedo perseverar en la unidad de la iglesia sin paciencia. No todos somos iguales, pensamos de la misma manera, no todos estamos en el mismo nivel emocional, pero también espiritual. Y no todos entendemos de la misma manera y no todos tuvimos la misma crianza, porque todos vinimos con un montón de traumas distintos de nuestra niñez que acarreamos o de maldiciones generacionales. Nosotros no podemos ministrar a otros sin paciencia. No puedo corregir con amor sin paciencia. No puedo confrontar sin paciencia. No puedo tolerar lo que viene detrás mío si no tengo paciencia. ¿Por qué? Porque lo voy a vivir juzgando, porque no voy a soportar las fallas, las debilidades de otro, y si no soy paciente, no puedo hacer iglesia y podemos ser iglesia. Como Dios plantó un día y dijo que de Oscar, de Nélida, va a haber una multitud. Y sin paciencia, esto de lo que narré en este momento fueron los 7 años que vivimos como familia. Por eso dije, ¿qué familia le puse? Donde Dios nos manda a soportarnos. Vamos a ver qué dice 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. O sea, que Dios manda a que hagamos todo eso, pero con paciencia. El que te cae mal, sé paciente. Con el que no te respeta, sé paciente. Con el que te hiere, Dios te dice, sé paciente. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a lo mejor de acá. Pero, por ejemplo, yo no lo trago al Leo. ¿Sabes qué? A donde vayamos, Dios nos va a poner un Leo. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque no tiene que ver con Leo. Tiene que ver conmigo, lo que Dios quiere hacer con mi vida. Entonces no es problema del Leo, es problema mío de humillarme. Por eso empecé por la mansedumbre y la humillación en esta etapa. Y como broche de oro, si Dios quiere, voy a terminar en diciembre hablando del amor. El próximo tema va a ser la fe. Y también Dios te dice, sé paciente con los indisciplinados también. Con los desalentados y con los de poca fe, los débiles. La impaciencia refleja una falta de gracia de mí hacia los demás, lo cual contradice la gracia de Dios que tuvo conmigo. Todos los que estamos acá tenemos una vida oculta de donde Dios nos sacó. El mundo te condenó, pero Dios nos rescató para seguir avanzando, para ser testimonio. ¿Y sabés cómo lo hizo con el pueblo de Israel? Un pueblo insignificante, débil. Lo hizo con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que le demos la gloria a Él y para que Cristo se vea reflejado en cada uno de nosotros. La paciencia es necesaria para poder enseñar. Y vos fijate que Cristo, cuando estuvo en la tierra, antes de libertar a los cautivos, cuando bajaba a adorar a los estanques, los endemoniados, primero enseñaba.
pero después predicaba. ¿Por qué? Porque es el querer como el hacer. Los fariseos sabían bien la ley, pero la parte de la letra, pero la parte de la práctica, ¡wow!, se regían por las antiguas enseñanzas de Moisés. Y en el Nuevo Testamento hay un castigo que para hacerse buenos adelante de los ojos de Dios, el latigazo del 40-1. Entonces, ¿qué había? Había una ley de la época de Moisés, que era la ley del talión, que agarraban y ponían la persona pecadora, la ponían en la plaza central, la humillaban delante de toda la sociedad y le daban 40 latigazos. Vos fíjate que los fariseos, para ser un poquito más buenos, uno menos, porque si se pasaban de los 40 latigazos, ellos ocupaban el lugar. Entonces vos fíjate que mirá lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. No puedo ser iglesia, no puedo enseñar, no puedo predicar, no puedo discipular, no puedo aconsejar, no puedo confrontar, no puedo corregir a nadie si no tengo paciencia. ¿Por qué? Porque vos fíjate que no tenés peso de gloria. No tenés peso de gloria. Jesús fue paciente con los discípulos cuando no exhibieron su carácter y mostraron prejuicio. Cuando no entendieron, cuando se lo explicaban 1, 2, 3, 4. Y mortal estuvo la de Pedro, cuando agarró y dijo: Padre, Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7? Y Jesús le dijo: no, 70 veces 7. O sea, una vida de perdón. La paciencia es para reflejar a Cristo frente a un mundo incrédulo. Los mejores fueron Juan y Jacobo cuando le dijeron al mismísimo Jesús: ¿quieren que le pidamos llover fuego del cielo para que se consuman todos? No, mortal. Que se caiga. Yo vengo con un arma, un fal, y los quiero exterminar a todos, algo así. Nuestro orgullo es un problema porque el orgullo y la impaciencia están unidos, van de la mano. Nuestro orgullo y autojusticia hacen ver superiores a los demás y muchas veces por preferencia. Entonces esto es lo que por ahí también los líderes muchas veces también tenemos que tener cuidado, también cómo decimos las cosas. A mí me la han marcado un montón de veces y el pastor Oscar me ha tirado muchas veces la oreja. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo decimos de la mejor manera y el enemigo toma esa palabra soltada para agarrarse, para que la gente se vaya enojada. Y muchas veces las decimos de buena manera, pero porque creemos que el poder de tener un micrófono, como los submarinos, mandamos mensajes subliminares, ¡paf! Y eso también Dios lo ve. Y nosotros muchas veces pecamos de arrogantes. Nosotros no tenemos el derecho para enjuiciar a nadie y el único derecho que tenemos es para tomar la Biblia, para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, para ayudarlo a crecer. Vamos a ver lo que dice Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, de paciencia. ¿Ahí terminó? Sí. De eso nos tenemos que vestir, para ser imitadores de Cristo. 1 Pedro 1:16
y Colosenses 3:16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a los otros en toda sabiduría, contando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dios nos llamó a ser compasivos y misericordiosos. Y vamos a ver la definición con los ojos que Dios ve a la luz de la palabra y de lo que estuvimos leyendo, y como Dios ve a la paciencia, para que podamos entender un poquitito mejor. Ahora, ¿en la Biblia está? No, porque no hay ninguna definición que diga Dios, digo así, así, así. Pero la paciencia, según Dios, es la habilidad o disposición del corazón de Dios cuando restringe su poder y su juicio sobre el pecador por un largo tiempo, siendo el castigo merecido. Hasta el justo peca 7 veces en el día. O sea, si fuera por Dios, estamos todos al horno. No se salva nadie. Y pudiendo derramar su ira contra el transgresor, la gracia y misericordia autocontrola la ira que provoca el pecado y la misericordia que provoca el pecado. Es el balance entre el deseo del mundo pecaminoso y la bondad de Dios de hacer o redimir al pecador. Cuando restringe su ira, está ejerciendo poder sobre sí mismo. En el Antiguo como tanto en el Nuevo Testamento, la frase que asocia a la paciencia, lento para la ira. Y miren, anoten, en todos estos libros Dios dice, hay que ser lento para la ira o clemente. En Éxodo 34:6, Números 14:18, Nehemías 9:17, Salmo 86:15, Salmo 103:8, Salmo 145:8, Joel 2:13, Jonás 4:2, Nahum 1:3. En todos estos libros Dios te dice lento para la ira y clemente. Vamos a ver Pablo que dice en Romanos 15:5. ¿No lo tenés? Lo busco. Romanos 15:5. ¿Sí? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. ¿Cómo lo llama Pablo? Dios de la paciencia. El Dios que tiene la autoridad para enjuiciarnos es más paciente muchas veces que nosotros mismos. Vos fíjate que Él tiene todo el poder, pero Él hace un autocontrol. Vos fíjate que Cristo pasaron más de 2000 años y ¿sabes qué? Todavía no vino porque quiere que nos salvemos todos. Entonces muchas veces entra ese enjuiciamiento que no nos corresponde a nosotros, lo que corresponde a Dios. Vamos a ver qué dice Habacuc 1, versículos 2 y 3, porque ahora estamos hablando a lo mejor del pueblo, pero este era un profeta, Habacuc. ¿Hasta cuándo, le dice, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? Están delante de mí y pleitos y contiendas se levantan. Y Dios se lo hizo ver a un profeta, pero él se enfocaba en su necesidad, que él no quería ver todo eso, y Dios permitió todo eso. ¿Se entiende?
como en la historia de Jonás, cuando Dios lo mandó a Jonás al Nínive y por un pueblo pecador, Jonás no quería. Entonces esa fue la voluntad permisiva, que después, ¿quién lo tragó? La ballena. Encima, después de cabeza dura, tuvo que pedir perdón, ¡pum! Y Dios lo expulsó a través del vientre de la ballena. Aún Cristo no ha vuelto, porque es paciente y quiere que todos nos salvemos. Después de esto, de todo lo hablado, vemos la necesidad de ejercer la paciencia, de actuar con paciencia y de ser paciente. Y de la única manera es ver con los lentes y los ojos de Dios. Es ver cómo ve Él, ponernos esos anteojos de Dios. Tenemos miles de versículos, cientos y cientos de páginas. Melanie, que dijo el otro día, hay 66 libros, hay 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, para ver de otra manera y que no sea a mi manera, sino a la manera que Dios quiere. O fíjate que con Abraham fue un Dios que Dios trató con Abraham, pero el proceso que sufrió Abraham no lo sufrió Isaac, y con Jacob fue otro proceso. O fíjate que Abraham, cuando Dios procesó a Abraham, le agregó 2 letras de pasar a ser Abraham a ser Abraham. Ese proceso Dios le tuvo que agregar cosas que él estaba necesitando y lo tuvo que vivir. Con Sarai, la mujer de Abraham, le quitó para procesarla y hacer esa Sara, esa mujer de servicio, donde muchas veces ella dudó, hubo una incredulidad. ¿Cómo por ahí? A la edad mía voy a tener ese hijo de la promesa. Y muchas veces nosotros queremos tomar atajo y quiso dar un hijo con la sierva. Entonces muchas veces nosotros tomamos atajo y Dios no quiere. Dios quiere que nos mantengamos firmes. Y de esa id de incredulidad salió Isaac. Pero a Jacob Dios lo tuvo que transformar entero. Ese Jacob, que era embustero, mentiroso, que ya estaba cansado, Dios lo mudó a Israel y lo transformó entero. ¿Y saben qué en hebreo Israel? ¿Qué es lo que, con qué letra empieza y con qué letra termina? Comienza Israel con la letra más pequeña, pero termina con la lam, que es la letra más grande del alfabeto hebreo. Dios te quiere llevar de menor a mayor para que vayas a esa tierra que fluye leche y miel. Dios los bendiga y vamos por más, Sanidad en las Naciones.